quedó sobre la mesa, ¿no?, el tema que le trató Juan de las casas de acogida. Y yo quisiera retomar la pregunta que le hice sobre si ustedes participan en la conciliación antes del caso llegar a la Fiscalía. Bien. En relación a las casas de acogidas, las casas de acogida son gestionadas por el Ministerio de la Mujer. Se pasaron de 3 casas de acogidas a partir del 2020 a unas 20 casas de acogida a nivel nacional. En lo personal entiendo que tienen un muy buen funcionamiento. Nosotros, cuando recibimos una víctima, tenemos el contacto directo con el área de casa de acogida y la ingresamos. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento? Normalmente se ingresan mujeres con sus hijos, se le provee todo en la casa de acogida: alimentación, alojamiento, cuidado, terapia. Todo se le provee, tanto para la madre como los hijos, siempre y cuando los hijos sean menores de edad. Eso sí es importante. Es un tema porque no hay una ordenanza que obligue a la víctima a ir a casa de acogida. Están por decreto, pero no hay una ordenanza que la obligue. Y obviamente la saca de su rutina diaria y muchas veces se sienten, bueno, yo no soy la que estoy en falta y yo soy la que estoy presa. Pero aquí queremos llamar a la atención a las mujeres. Después que se pierde la vida, ya no hay más nada que perder. Usted pierde un trabajo, lo consigue. Todo lo que pasa después que se pierde la vida no vale la pena. Después todo se consigue. Entonces, cuando se decide enviar una mujer a casa de acogida es porque tenemos un riesgo inminente. Nosotros tenemos una especie de semáforo, también lo tiene el Ministerio Público, que indica cuándo el riesgo de la víctima aumenta, cuándo está más en riesgo. Un intento de homicidio, por ejemplo en este caso un disparo, alto riesgo. Porta arma de fuego, alto riesgo. Consume sustancias, drogas o mucho alcohol, alto riesgo. La mujer es extranjera o aún siendo dominicana no tiene un familiar donde vive, o tiene una alta vulnerabilidad porque tiene algún niño con discapacidad que la haga de nuevo a la casa, o un familiar enfermo terminal, los padres o algo. O sea, tenemos una serie de criterios que se los vamos a entregar. Hay hombres que dicen, si me metes preso te mato. Correcto. Y de hecho, se ha dado caso de que hombres que son sometidos a la justicia, ¿no?, por manutención, por violencia, etcétera, luego van y la matan. Claro, porque no hay un mecanismo de reparación de la conducta, solamente la sanción. Por eso para nosotros es tan importante la prevención, y la prevención incluye no solamente una campaña, una canción, un spot publicitario, es esa conciencia de que tu vida está en riesgo. En relación a la pregunta de Georgie... Perdóneme, general, nosotros tenemos una sociedad muy violenta, demasiado violenta. Usted sale a la calle y siente, respira violencia por todas partes. Sí. El tráfico es violento. Nadie respeta un semáforo, nadie respeta nada. Tenemos 4 millones de motociclistas como esquivos sin ley. Si cuando usted llega a su casa, llega saturado, llega violento a su casa, y tiene que de algún modo descargar toda esa ira, toda esa impotencia. Que está más vulnerable. Más vulnerable que la pareja. Es la pareja, ¿no?, con los hijos. O los hijos, una galleta por ahí, que rueda por allá. Entonces, es un elemento multifactorial. Es decir, son muchos los elementos que entran en juego en esta cadena de violencia, en donde obviamente quienes más pierden son las mujeres. Fíjense, nosotros somos el primer país del mundo en accidentes de tránsito. Del mundo. Y el 5º en feminicidio de América Latina. Pégame bien. Entonces, hay que trabajar. No es la policía solamente, ni es el Ministerio de la Mujer o
el Ministerio Público. Aquí hay que trabajar en la raíz del problema. Es así. ¿No? Por eso nosotros, si ven las... Bueno, aquí lo tengo. Dice ahí, trabajemos por la convivencia pacífica. El tema no es solamente trabajar la violencia hacia la mujer, es trabajar la convivencia pacífica. De los homicidios que ocurren en República Dominicana, de 10 homicidios, 7 son por problemas convivenciales. Y de esos 7, 3.8 son hacia la mujer. Wow. Entonces, es trabajar por la convivencia pacífica. Pero no quiero que se me vaya se nos arrope el tiempo, porque es muy importante la pregunta que nos hace Georgie. Nosotros no tenemos la autoridad ni la potestad ni la misionalidad de conciliar. No la tenemos. Nuestro deber es llevar a la víctima al Ministerio Público y darle la protección que ella merece y necesita, con un trato digno, humano, de calidad y de calidez. ¿Por qué de calidez humana? Porque estamos hablando de una persona que emocionalmente está muy inestable, está muy agredida. Y nosotros, cuando llega a la Policía Nacional, ¿qué tenemos que hacer? Brindarle esa calidez humana. Y trabajamos para eso, en esas capacitaciones que le damos a los policías. ¿Usted sabe por qué le hago la pregunta? Y perdóneme que insistiera. Es por el hecho de que, desde mi óptica, ¿no? Cuando usted, en la primera etapa, que es cuando la mujer va, hace querella, atrapan, hacen preso a la persona producto de la querella, se puede convertir en un detonante cuando esa persona es traducida a la Fiscalía, al Ministerio Público. Él se puede sentir con ese sentimiento machista que tiene la mayoría de los hombres, puede sentirse ya agredido, y quizás esto pueda ser el detonante de un incremento en el tipo de agresión. Entonces, yo sé que ustedes trabajan, no solamente ustedes, sino en combinación, confluyen una serie de organizaciones, ¿no?, en torno a la dirección que usted conduce. ¿Qué manera podría orquestarse? ¿Qué proyecto podría hacerse para tratar de que este hombre, antes de ser traducido a la justicia, pueda recibir algún tratamiento, alguna terapia que no lo lleve ante los tribunales, ante la fiscalía? Porque, repito, ya ahí se está incrementando la violencia en ese hombre. Yo respondo, la ley no autoriza a la policía eso. No, por eso digo, simplemente el estoy... Ministerio Público. Claro, pero estoy simplemente aportando una idea para ver de qué manera se puede colaborar con... Mire, las instituciones nunca podemos perder de vista cuál es nuestra misión. Aunque tengamos las mejores intenciones, pero las intenciones van a ir a lo personal. Y no se pueden manejar cuando hay protocolos y procedimientos con criterios personales. La ley nos ordena a proteger la vida humana, a ser acompañante del Ministerio Público y a salvaguardar vidas y propiedades. Eso es lo que nos ordena la ley. Hay mecanismos, de hecho existe el Centro Conductual para Hombres, que es un centro que es del Ministerio Público, de la Procuraduría, que gestiona la conducta hombre. Hay ONG que lo hacen. Pero ¿sabe qué es lo que sucede en el tema de la violencia? Es que nosotros estamos trabajando con un delito que envuelve sentimientos. Entonces, ese agresor con esa víctima, lleno de ira, es impredecible. En el caso que nos ocupa de Chantal, sale mucho a relucir el arma de fuego. Y es verdad, ahí hay un tema de un protocolo que se violentó probablemente ese paso. Pero para usted matar, si tiene la intención de matar, lo hace hasta con las manos, con un estrangulamiento, con una piedra. Entonces, el tiempo de respuesta, el tiempo de neutralizar esa ira
Nos pasa a nosotros, salimos ahora mismo y tenemos un roce de un vehículo y usted se tiene tanta ira, pero usted mismo dice, eso es un disparate, déjame entonces poner una musiquita y ya cuando llega a aquella esquina se le olvidó. Pero ¿qué fue lo fundamental ahí? Que pudo gestionar esas emociones y el tiempo lo ayudó a que no cometiera un error. ¿Sabe por qué le trato el tema? Porque en el caso de Chantal Jiménez, el padre de ella fue benévolo y con la mejor intención para tratar de subsanar esa situación y evitar que su hija perdiera la vida. Se prestó a pedir que retiraran la querella para que él pudiera quedar en libertad. Supuestamente, usted me está dando la razón claro, con ese análisis. Si no cumplimos con lo que se establece en la normativa de la función que le corresponde a la autoridad que tiene en ese momento la víctima, nos arriesgamos a que cosas como esa ocurren, aunque sea con las mejores intenciones. Porque yo le voy a decir una pregunta, George. ¿Usted confía en el ladrón de celulares? ¿O en el que le va a robar los vidrios retrovisores? ¿O el que le puede penetrar a su casa? Yo, wow. Usted no confía. Incluso toma la medida de protección que tiene que tener para evitar que le ocurra eso. La violencia es un delito, por eso hay una ley que lo sanciona. Y tiene que ser abordado como una violación a la ley. Inmediatamente se presenta ante un estamento de la ley, que en este caso es Policía Nacional y Ministerio Público, o hay algunas jurisdicciones que hasta en las Fuerzas Armadas que se pueda presentar. Llegó la autoridad. Nosotros cuando nos llega una víctima, mire, a veces ella tiene situaciones porque nosotros no la dejamos ir, que no podemos dejarla ir. Sí. Y eso es un mandato recurrente de nuestro señor director general de la Policía Nacional, a todos los miembros de la Policía Nacional. Apoyar a la dirección especializada. En una ocasión me dijo, general, usted tiene los 38.000 miembros de la policía, son de su dirección, porque la violencia para nosotros, la atención desde la Policía Nacional a la violencia es 1A, mire, y ha sido ordenada por las más altas instancias que nos rige, que es el mayor general Eduardo Alberto. Pero definitivamente hay que buscar cómo atacar el origen de esa violencia, porque hasta ahora, y hay que ser honesto al reconocerlo, los resultados no son los mejores. Yo pienso que hay que sentarse, reflexionar desde instancia donde la policía es miembro, no el todo, como bien lo decía Juan. En criminología tenemos que ver las causales de la violencia, atacarlas. Hay un componente para mí como una atrevida y apasionada de los comportamientos humanos, que tiene que ver con salud mental, la manera que nos estamos comunicando, hablando, cómo estamos gestionando la convivencia. Señores, cosas tan básicas como decir buenos días, buenas tardes, con permiso, impresionantemente bajan los niveles de fricción entre las personas. Y son cosas que se han ido quitando. Pero nosotros hablamos desde la perspectiva de la Policía Nacional. Indiscutiblemente somos miembros de las mesas donde esos temas se debaten. Nosotros tenemos ahora mismo un gran mecanismo en nuestra dirección de recolección de información. Estamos analizando todos los casos estadísticos, tenemos una unidad de análisis. Y a partir de esos análisis, entonces los presentamos para que las instituciones que le competen lo trabajen. Pero la no violencia es un compromiso de todos y todas para poder seguir teniendo un país libre de violencia. Perdóname, para que no haya violencia en este programa tenemos que hacer una pausa. Así que volvemos enseguida. Continúa viendo Nosotros a las 8. Viendo Nosotros a las 8. Ya regresamos.
hay un elemento en todo esto importante. Uno, los hombres no aceptan el abandono, el rechazo. Los hombres tienen un concepto de propiedad de la mujer. Es mi mujer, mi pareja, mi compañera, es mía, eso es mío. Yo la compré, pagué por ella. Y junto con eso entonces tenemos un fenómeno, y es que los hombres no hemos entendido aún los niveles de superación de la mujer. La mujer de hoy no es la mujer de hace 20 años, ni 10 años, ni 30 años. Sumisa. Si vemos lo que está pasando hoy, cómo la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral, cómo las mujeres se han ocupado un espacio cada vez más importante y más grande, solamente hay que ir a las universidades y no vamos a encontrar, porque hay un porcentaje muy alto de mujeres con relación a los hombres. Claro, eso también tiene una explicación sociológica. Los muchachos abandonan las escuelas temprano porque tienen que trabajar, tienen que ayudar a la familia, etcétera, mientras la muchacha sigue estudiando. Y encontraron un motoconcho. Exactamente, ¿no? Todos esos son elementos importantes. La emancipación de la mujer, su capacidad profesional. Ya hay áreas en donde las mujeres son muchísimo más que los hombres. Y hay muchos casos donde los hombres ganan menos, salario por debajo de las mujeres. Si le agregamos todos esos elementos, más lo que hemos discutido aquí, escapar de ese círculo vicioso de la violencia, en una sociedad tan desigual como la nuestra, con tanta inequidad social, con tanto saqueo, con tanto robo, con tanta pendejada, es muy difícil. Mire, el trabajo que hace la policía, que hace la dirección que usted encabeza, y que está haciendo el Ministerio de la Mujer, que está haciendo el Ministerio Público, es un trabajo grande. Claro, todavía se puede hacer mucho más, y hay que hacer mucho más, y hay que invertir más, pero sin duda yo creo que se ha hecho un esfuerzo y un trabajo en ese sentido, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Sí, esa reflexión final que tienes, Juan, es así. Por eso decía antes de irnos a la pausa que esto no se le puede dejar al Estado. Es un problema del Estado, pero no se le puede dejar solamente al Estado. ¿Por qué? Porque el sistema entonces se vuelve inoperante, ineficiente. Mientras más casos tengamos, menos respuestas efectivas vamos a tener. Bueno, ya ve. Muchas gracias. Voy a tener que volver otro día. Ah, bueno, ¿sabes? Yo vengo. General de Brigada de la Policía Nacional, Celeste Jiménez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Amigos, nos encontramos en una nueva entrega de Nosotros a las 8.